el observador de los pensamientos, César, o sea, yo tengo que observar al observador, pero te pregunto si el observador sería de los pensamientos, ¿es el pensamiento yo? ¿Yo soy el cuerpo, digamos? El observador de los pensamientos es la mente y el observador de la mente es la conciencia. Y la mente es el pensamiento yo. O sea, yo soy César y yo observo lo que estoy pensando, observo lo que estoy sintiendo en el cuerpo, observo lo que pasa aparentemente en un mundo que lo considero que existe aparte de mí, fuera de mí mismo. ¿Sí? Si yo creo que yo soy el Ah, cuerpo, todo lo demás pareciera ser otro, externo, separado de mí mismo. mm, La gente cuando dice claro, que observes a la mente, generalmente limita la mente a los pensamientos y no al pensador. Y entonces sí. se quedan atrapados en la identificación con o como un falso testigo que es la mente, el observador. Sí, atrapada en ese observador que está, digamos, que está creando todos esos pensamientos, César, todo Correcto, ese contenido. correcto. Bien, y como vos decís, ahí estaba la confusión, digamos, porque lo que observa el observador lo ve separado, personas o eventos o sucesos, y como vos dijiste, em, la conciencia, o sea, yo tengo que, yo cuando me refiero a la conciencia silenciosa, a eso me refiero, que ahí ya no hay ningún observador. Correcto. La conciencia, Mm, es consciente. mm, Por eso se le llama conciencia, ¿no? sí, La mente es la falsa conciencia, también se le llama la falsa conciencia, yo soy el cuerpo, ¿sí? La idea de que el cuerpo es consciente, el cuerpo no es consciente. El mm. cuerpo, Y, el cuerpo es inerte, y al cuerpo, digamos, César, estás diciendo también con todos percepciones, emociones, todo eso también. correcto. En realidad, cuando lo que pasa es que este conocimiento en su gran mayoría se le ha pedido prestado a Oriente, ¿ok? No quiere decir que no exista acá en Occidente, pero la mayoría de la gente lo conoce por medio del hinduismo, que no sé por qué lo llaman hinduismo, el Vedanta, o por medio del budismo, que también el Buda era de la India, en esa época se llamaba Bharata, whatever, no importa, ¿me sigues? Y Sí, la palabra cuerpo, o sea, en ese contexto, se refiere a la manifestación en su totalidad, o sea, que la mente es la ilusión en su totalidad. mm, Para aquellos que no entienden eso, entonces a la ilusión se le divide en tres partes y se les denomina los tres cuerpos, ¿ok? El cuerpo sí, causal, el cuerpo sutil y el cuerpo grueso. El grueso es todo lo que sea físico, ¿verdad? Hay otras subdivisiones, ¿ok? Que si el cerebro, los órganos internos, bla, 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 la excreción, el órgano de respiración, órganos reproductivos. Todo eso es la parte gruesa material de la mente. Luego tienes la parte sutil que son los pensamientos, e incluye el pensamiento yo, el intelecto, el conocimiento, la memoria, las tendencias, ¿me sigues? Los deseos, etcétera, etcétera. Esa es la parte sutil. ¿Ok? Es un cuerpo, son objetos, son sutiles, no son tangibles, ¿ok? Como el cuerpo físico o los objetos.
y sí, tienes el cuerpo causal, que son las tendencias, eso que existe en estado latente o potencial no manifiesto y que luego aparece, ¿sí? Como lo sutil y lo grosero. ¿Mm? Realmente, sí, de esos tres cuerpos, el que realmente nubla o cubre a nuestra realidad es el aspecto sutil de la mente, el cuerpo sutil, el mm, pensamiento yo soy el cuerpo. sí, Entonces se le llama porque es, la falsa conciencia, yo soy el cuerpo, la idea de que el cuerpo es consciente, ¿sí? De o sí, sea, de que pareciera, soy un individuo, César, correcto, un pareciera que yo individuo. soy César y yo César soy consciente de mí mismo, ¿verdad? Mm, Y soy consciente de todo lo demás. ¿Mm? Esa conciencia es dual por naturaleza, ¿no? y sí, porque el individuo nace y muere, César, el individuo, digamos, No, no, aparentemente no es que nazca, también, no es que nazca y muera. Sí. No, no nos vamos a quedar atrapados en cháchara espiritual, sino que tratar de entender, ¿sí? Yo soy el cuerpo, ¿sí? Yo soy consciente. Aparentemente esto es una conciencia individual. Este individuo es consciente, posee una conciencia que es de él, individual, suya. ¿Mm? Y sí, César, automáticamente ese sentido de individualidad produce la idea simultáneamente, yo soy consciente de algo, ¿sí? Yo y algo, yo y esto, yo y lo otro. Y todo lo que soy, todo lo que yo sea consciente de, ¿ok? O percibo a través de los sentidos, es externo a mí, si está separado de mí, es diferente de mí, es independiente de mí, mejor o peor que yo, si es otro, está fuera. De la falsa conciencia, perdón, yo soy el cuerpo. sí, te sigo, César, y nada, que también te dije eso de que nace porque, bueno, de que el individuo como que lo que lleva a identificarme es, bueno, porque hay una historia, padres o hijos, bueno, toda una historia ahí para el individuo, que si no indago, eso me nubla completamente, César, la conciencia de ser conciencia, si no indago, porque Correcto. creo que soy alguien, alguien que tiene un árbol, como viste que te dicen, de las constelaciones, todo bueno, un Bueno, árbol para arriba y para abajo. Por eso, por eso indagar para no caer ahí. todo eso se basa en la idea en el sentido de individualidad. Mira, Bien, a algunos les servirá a cada quien con lo suyo capullo. A cada quien le servirá una cosa, la otra, psicoterapia o lo que sea. ¿Ok? Está bien, cada quien está en su camino y de acuerdo a sus ideas, sus creencias, su capacidad de razonar, su nivel de intelectual, capacidad de discernimiento, pues irá por donde tenga que ir, está bien, ¿sí? Pero todo eso lo hace el yo y le pertenece al yo. Y nada de eso radica yo. Tú puedes sanar todo lo que tú quieras, ¿ok? Y ordenar todo lo que tú quieras, pero para quién es ese orden? ¿Sí? sí, es Puedes lo que tú siempre, purificar lo que tú quieras y perdonar todo lo que tú quieras y expresar todo lo que tú quieras y dejarte ser todo lo que tú quieras, pero todo eso es mente. Por lo tanto, todo eso es ilusión. bien, sí, tú me dijiste, César, eso es ir tendencia por tendencia y no ir a la raíz. Mm, Y una cosita, César, justo que nombraste eso del budismo, porque bueno, Buda nació en la India, Gautama, Siddhartha, bueno,
el tema es ese que a veces, bueno, antes de ahora estar en el satsang y eso, viste, hablaban del budismo zen de la mente como vacuidad, pero vacuidad, o sea, no sé bien, porque yo no he leído, no me he interiorizado, pero la mente como vacuidad de, 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 de que no hay ningún observador sería también quizá Sí, pero en el budismo, no sé. vamos a analizar el budismo o vamos a tratar No, no, de- no, porque justo lo nombraste por eso y bueno, me gustaba Buda en una época. A mi hijo le puse Gautama, no me sé, parece. no sé, pero la conciencia no es ningún vacío. La conciencia es Sí, plena, es absoluta y pero plena. Es- sí, no. sí, tú lo... El término vacío se ha distorsionado o se ha interpretado en un contexto erróneo. Vacío quiere decir vacío de nombre, de forma, características, cualidades y atributos. Si es un Sí, vacío, era esa palabra, si es un vacío, vacuidad. es un vacío, entonces inerte. Y si es inerte, sería una existencia estúpida, ¿no? Que es más, no sería ni siquiera consciente de sí. Y al ser un vacío, necesariamente tiene que haber un observador o una conciencia del vacío, por lo tanto sería un objeto. Al ser un objeto no puede ser la conciencia. ¿Me explico? Sí, sí, siempre recuerdo eso, César, que lo que dices tú, un vacío, no porque la conciencia no es inerte, está, siempre lo recuerdo y es consciente, si no sería absurdo. Eso me ayudó a verlo más claro, César, porque tenía esa confusión. Ahora hay una teoría, una especie de, utilizan a Buda como imagen de mercadeo para vender la práctica del vipassana. Buda no realizó el ser o tuvo el autoconocimiento por vipassana, sino por autoobservación. Sí, no sé, yo en una época, bueno, leí la historia así más superficial, César, porque me gustaba o no sé, me llegó eso de que había salido del palacio y nada, que había observado a un anciano, a un enfermo, un muerto y como que ahí se fue del palacio al descubrir que el ser humano estaba sujeto a esos fenómenos, digamos, no sé, y ahí empezó a... Quedó horrorizado con el sufrimiento humano y en un sentimiento de empatía, lo que debía haber sido un alma ya muy pura, aunque un sentimiento de empatía y compasión, entonces dijo que tiene que haber una forma de acabar con el sufrimiento, pero tratando de acabar con la forma de sufrimiento, sufría. ¿Me sigues? Ujú. Sí, Y llevó a cabo cualquier cantidad de hostilidades que inclusive llegó a dañar su propio cuerpo, ¿sí? O sea, que sufría no solamente mentalmente, sino físicamente, hasta que se dio cuenta de que, ese sí, no era, de que ese no era el mecanismo adecuado. mm, La estatua más famosa de Buda, o tal vez la que refleja tanto la enseñanza como la realización, es una imagen donde él no tiene ni los ojos abiertos completamente ni cerrados completamente. Los ojos están, es decir, ese es el estado donde no se está ni completamente despierto ni completamente dormido, ¿sí? Que es el sí, estado, es lo el que... estado, el estado que conduce al autoconocimiento, lo que llaman Jagrat Sushupti o dormir despierto, donde la mente no está,
Está tan quieta como en el sueño profundo, pero no está dormida, sí está despierta, pero no está completamente despierta porque no está interactuando con los objetos. bien, También se traduce de otra forma ese dormir despierto, donde uno está despierto para su propia realidad y dormido para el mundo. mm. Despierto a la propia realidad, César, Despierto para a sí, la conciencia. sí, consciente de sí mismo, por lo tanto, inconsciente del entorno, inconsciente del entorno como otro. César, y una pregunta así. em, Cuando había leído, no sé, hace añares, como que había estado Buda 40 días, como la figura de Jesús, o quizá, no sé, pero creo que leí eso, de que había estado 40 días debajo de un, no sé, qué arbusto era, una higuera o qué era, y Baniano, Jesús también 40 días. el árbol Ah, del baniano. sí. Y Jesús dicen también 40 días en el desierto. ¿Y qué representaría eso, César, de Sí, que pero estos seres... ya nos estamos yendo por la tangente. Sí, pero porque me llamó la atención, César, que sean tan distintos, pero que Claro que te llamó la ese atención, desierto... claro que te llamó la atención. Sí, la atención se va hacia Buda, los Perdón, 40 días en el desierto, el vacío, la atención se va por otro lado y perdón, la perdón, mente utiliza el conocimiento espiritual para distraerse. perdón. Sí, 40 días nadie sabe, sí, todo eso es simbólico, no es literal. Por ejemplo, Jesucristo nació el 24 de diciembre, sí, pero ¿de qué calendario estamos hablando? Porque del calendario cristiano, bueno, pero el calendario cristiano es desde el día de nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cuál 24 de diciembre nació dónde? O sea, que esa fecha también tiene que ser. Nació el 24 de sí, diciembre, yo entonces decía, ya había enero, febrero, marzo, abril desde la era cristiana. Y todo eso, el problema es que todo el mundo asume que eso es literal. no, es como dices tú, simbólico, pero digo, el desierto sería uno, digamos, cuando uno se, no sé, cuando uno, ¿qué significaría? ¿Qué significa el El decir? diablo es el ego, la tentación, sí, del ego. Sí, mm, ¿Y por qué el diablo lo pintan tan feo? Decir un ángel, un arcángel. Era el es favorito de cierto. Dios. ¿Y quién le puso los cachos y la cola? Y si vas al infierno y el diablo es el jefe, entonces todos son demonios, entonces, ¿por qué habrían de hacerse daño entre ellos? Está llegando al club, ¿no? La gente tiene que entender eso en el contexto adecuado. Mm, El cielo y el infierno son estados mentales, ambos ilusorios porque son estados mentales. ujú, sí, mm, Si es un lugar donde hay individuos, todo eso tiene que ser parte de la mente, por lo tanto son ilusorios, ¿sí? mm, Posiblemente proyecciones mentales y la gente entonces, sí, después de la muerte va a un sitio que él mismo imagina que existe, ¿no? así es así, eso lo estoy viendo. Ahí, ¿qué son tus sueños? Tú no vas
En el sueño uno puede ir a cualquier parte a experimentar prácticamente cualquier cosa. Existe cuando te despiertas y dices, uy, sí, puedes soñar que estabas en el infierno. Y cuando te despiertas, ¿dónde está el infierno? ¿Qué era el infierno? ¿Un sueño? ¿Una imagen mental? Es decir, un lugar imaginario imaginado por la mente. Y la mente se fue para allá y pasó un mal rato, ¿sí? Creado por Y su... la vigilia también es un estado La mental, vigilia es un estado, César, imaginado por la mente. es una imagen mental, es imaginada por la mente y es la mente. La mente es la que se divide en dos, sujeto y objeto. Mm. La conciencia es no dual, Solo es que indivisible. es así, César. Lo que pasa es que como la vigilia es el eco del pasado, como tú dices, entonces eh, te comenté la otra vez que, bueno, cuando habías dicho la corriente del ego, sentí como un temor, pero no por esa muerte, sino por estar, digamos, inmersa en la corriente del ego y pensar que no, que Eh, estoy, no sé, pero despertando. sigue siendo el Por miedo eso, del ego inmerso en la corriente de sus propios pensamientos. Entonces, claro. ella misma hace, y se asusta, sí. Es como que te pararas delante de un espejo y hicieras, y ves eso reflejado en el espejo y lo ves y te asustas. Esos son juegos inconscientes de la mente. Solo que ahí vi el poder de, digamos, de la mente, porque lo tiene, de poder nublar a la conciencia, y si no indago es un poder que nada, la nubla. O sea, indagar ahora se ve que es lo único que me puedo agarrar, César. Mm. Estás lloviendo sobre mojado. Bueno, acá voy a cortarla, César. Quería saber eso, sí, Acaba porque quería de, saber eso. me acabo de acordar una canción de Silvio Rodríguez que decía, vaya forma de saber que hoy quiere llover sobre mojado. Bueno, quería saber eso que te pregunté, César, al principio, porque estaba confundida ahí del observador, que, que se identifica con su contenido y es todo mente. Así que voy a seguir indagando. Un observador que no tiene nada que observar o un testigo que no tiene nada que atestiguar es inútil, ya no tiene razón de ser, punto y desaparece. Y pero es como una hipnosis, César, ahí, cuando aparece el observador que se, ¿cómo te puedo decir?, se involucra con el contenido, hay una identificación y ponele por los vínculos que los hijos, que esto, que lo otro, y como ahí ese filo de navaja, te digo que ahí cuando estoy siguiendo la corriente y no me doy cuenta, de pronto nada, ahora me decían el Día de la Madre, esto, lo otro, y ya estaba en una mezcola, estaba identificándome con un personaje, ¿entendés? Pero involucrándome emocionalmente y nada, ahí me estoy dando cuenta, porque ese observador es como decir, es parte de la película, pero si no indago, es como muy hipnótico que se pierde, me pierdo. Ya está. Bueno, ya está. Gracias. Chao, César. Chao. Ya está, ya está. Voy a indagar ahora. Ay, pero qué fastidio con el ego, porque parece el ego. El ego quejón.
Sí, casada, casada con la queja, casado con la queja. Gracias, César. Voy a indagar ahora, como me dijiste tú, hazlo ahora, ahora lo hago. Chao. Ok. Primero que tiene problema con el ego es el ego. Ay, porque el ego volvió, entonces me cubre. Ay, si no indago, entonces todo eso es el ego. Todo eso colectivamente es ego. Y un camaleón. El ego quejón, el ego el otro, el ego pujito, el ego, no sé, sufridito, el ego, no sé, el ego divino, el ego santo, el ego satánico, el ego puro, el ego sanador, el ego trascendental, el que lo trasciende todo. La mente toma cualquier forma. ¿Cuál es tu nombre? Le preguntó Jesús al demonio. Legión, porque somos muchos. Sí. Uno solo, pero toma cualquier forma. El ego feliz, el infeliz. Sí. Es como el chiste de Facundo Cabral y los boludos. El boludo esférico, que es boludo por todos lados. El boludo de referencia. ¿Dónde, dónde está Juan? Allí, al lado del boludo con la chaqueta azul. Es el mismo, pero es diferente. No es una mala palabra, ¿no? En Argentina, eso. Perdón. Sin alusiones personales, no. Eh, Acuérdense que no van a perder su santidad por el sentido del humor. Siguen siendo lo mismo.